El viento rugía con furia desatada sobre las aguas del gran océano. El cielo ennegrecido se rasgaba con relámpagos como lanzas divinas, y las olas se alzaban como montañas líquidas, amenazando con tragar el pequeño barco en el que viajaba Jonás. Su corazón latía con violencia, no por miedo al mar, sino porque sabía que aquella tormenta no iba a terminar, y el chapoteo, algo gigantesco, y Jonás fue devorado por la ballena. El mundo se volvió oscuridad. Jonás sintió el aire serle arrancado de los pulmones mientras era arrastrado a través de una vorágine de carne y agua salada. Se debatió, pataleó, trató de aferrarse a algo, pero no había nada. Solo el rugido sordo del océano y el latido titánico de la criatura que lo había engullido. Finalmente, su cuerpo dejó de caer y se aterrizó en un suelo viscoso y blando. Jadeando, se incorporó con dificultad. El hedor era insoportable, una mezcla de sal, muerte y algo indescriptible. «¿Estoy muerto?», murmuró, su voz resonando en el vasto a su alrededor. El lugar palpitaba con una vida grotesca. Los muros de carne se estremecían con cada respiración de la ballena, y corrientes de agua goteaban desde arriba como si la caverna estuviera llorando. Más allá, a lo lejos, vio los restos de lo que alguna vez fue un pez gigante, su esqueleto medio disuelto en ácidos brillantes. Un estremecimiento resonando. No, pero si no encontramos una salida pronto, lo estaría. Jonás se puso de pie, tambaleante. Sus pies resbalaron sobre la carne resbaladiza mientras avanzaba a tientas por el interior de la ballena. ¿Era este su castigo? ¿Sería digerido? Number no lo acepto. Respiro hondo y cerro los ojos. Dios de los yeguas, de la tormenta y de la vida. Si aún hay esperanza para mí. Y entonces, algo se mueve. Algo grande. Jonás contuvo el aliento. La oscuridad dentro. Un par de ojos resplandecieron en la penumbra. Ojos antiguos, llenos de un conocimiento insondable. «No estás solo en la oscuridad, Jonás», dijo una voz profunda, como si la misma ballena hablara. «Muchos han caído aquí antes, pero pocos han escapado». Jonás dio un paso atrás. Su pie resbaló en el suelo viscoso y cayó de rodillas. Sus manos temblaban. «¿Quién? ¿Quién?». La figura se movió. Una silueta gigantesca, informe y serpenteante, se deslizó entre las sombras. Algo en su voz y presencia era imposible de comprender con la lógica humana. Era como si la oscuridad misma le hablara. «Soy el guardián de los perdidos», respondió la entidad. «¿Y tú, Jonás, eres un perdido o un elegido?». Él pensó un poco asustado. «No lo soy». La risa del guardián. Las paredes resoplaban un ruido. Y entonces, Jonás se tambaleó cuando el suelo bajo sus pies se inclinó bruscamente. La ballena ascendía, surcando las profundidades con una velocidad imposible. El estruendo de su cuerpo cortando el océano reverberaba dentro de su vientre como el rugido de un titán despertando de su letargo. El guardián de los perdidos se mantuvo inmóvil en la penumbra, su forma ondulante apenas visible entre la oscuridad viva del interior. «La decisión ha sido tomada», dijo con solemnidad. «La ballena te llevará donde debes estar». «¿Dónde?», preguntó Jonás, aferrándose a una protuberancia carnosa para no caer. «Dímelo». Pero el guardián no respondió. En su lugar, la carne alrededor de Jonás se contrajo de repente. Todo el espacio se comprimió. Los ácidos hirvieron. El aire tembló. Algo colosal estaba y entonces la ballena saltó. ¡Shlash! La boca de la ballena se abrió de par en par y con un rugido final escupió a Jonás con una fuerza descomunal. Y luego, el viento silbó en los oídos de Jonás mientras caía. Su cuerpo giraba en el aire, desorientado, todavía empapado de los ácidos del vientre de la ballena. El cielo azul brillaba sobre él. El mar infinito se extendía abajo, y la certeza de un impacto brutal lo hizo gritar. ¡Chapoteó! El agua lo envolvió como un puño de hierro. Descendió varios metros bajo la superficie, tragado por la profundidad helada del océano. El mundo se volvió silencio, solo roto por el burbujeo de su propio aliento desesperado. Pateó con fuerza, luchando contra la sensación de hundirse de nuevo en la oscuridad. No iba a morir, no después de haber sobrevivido en el vientre de un monstruo. Con un último esfuerzo, rompió la superficie
y tomó aire con un jadeo entrecortado. Su visión se aclaró y, por primera vez, vio lo que había más allá del horizonte. Tierra. A lo lejos, emerge una costa. Solo un poco más. Susurró, sintiendo una ola más fuerte lo levantó y lo arrojó hacia la arena. Jonás rodó por la playa, tosiendo. Estaba vivo, pero estaba una sombra. Eran guerreros. Sus lanzas brillan. Forastero, dijo con una voz áspera y autoritaria. Bienvenido a Nínive. Jonás fue conducido a través de las enormes puertas de bronce de Nínive. La ciudad era un espectáculo imponente. Murallas altísimas, torres de marfil y oro, templos que parecían tocar el cielo. Las calles estaban abarrotadas de mercaderes, esclavos, soldados y sacerdotes. El hedor de las especias, la carne asada y el incienso impregnaban el aire. Los soldados lo arrastraron por el camino principal, entre murmullos de curiosos y miradas de desprecio. Era un extranjero, un intruso en la ciudad más temida del mundo. Finalmente, llegaron al palacio. Las puertas se abrieron con un estruendo, revelando un salón inmenso de columnas esculpidas y tapices carmesíes. En el fondo, sobre un trono de ébano, y era un hombre de porte majestuoso, con trenzada barbada hasta el pecho y ojos afilados como dagas. Llevaba una corona adornada con rubíes y vestía una túnica bordada con imágenes de leones y dragones. A su lado, sacerdotes y consejeros susurraban entre sí. Observando a Jonás el líder de los soldados se arrodilló. «Oh, gran rey, hemos encontrado a este hombre en la costa. Dice ser un navegante cuyo barco naufragó». Asaradón lo miró. «Esta es Nínive, la ciudad de los poderosos, de los invictos. Aquí no hay lugar para los débiles». Jonás levantó la mirada. Su corazón latía con fuerza, pero en su interior una voz le susurró. «Habla, Jonás. No has venido aquí por azar». Respiró hondo y dio un paso al frente, con los ojos ardiendo de determinación. «Oh, gran rey Asaradón, no soy un simple navegante. Él, Dios, Jonás, tu oro y tus ejércitos no te salvarán de lo que se avecina. He venido a anunciar que la ira de Dios caerá sobre Nínive». Un murmullo recorrió la sala. Un sacerdote se adelantó, indignado. «Este hombre es un farsante. ¿Cómo osa hablar contra la gran Nínive?». Asaradón levantó una mano y el silencio volvió a imponerse. Los ojos del rey ardían con algo más que ira. Había en ellos una sombra de duda. «Y que Jonás, en 40 días, Nínive será destruida». Las palabras cayeron como una sentencia un silencio sepulcral llenó el gran salón del trono. Solo el crepitar de las antorchas y la respiración contenida de los presentes rompían la quietud. Las palabras de Jonás seguían suspendidas en el aire, pesadas como una sentencia ineludible. El rey Asaradón entrecerró los ojos. Su mandíbula se tensó. Nadie, en toda la historia de Nínive, se había atrevido a pronunciar semejante blasfemia. «¿40 días?», murmuró el monarca, su voz como un trueno en la penumbra del salón. «¿Y entonces mi gran ciudad, la joya de los imperios, arderá? Jonás, sí, a menos que te arrepientas, a menos que Nínive entera se vuelva al único Dios verdadero». Las risas se estallaron entre los sacerdotes y nobles. Algunos golpearon sus báculos contra el suelo en señal de burla, mientras otros murmuraban «El rey no se rió, no apartó su mirada de Jonás». Y entonces el palacio tembló. Un estruendo sacudió las columnas doradas. Unas de las antorchas cayeron al suelo, haciendo que los sirvientes gritaran de terror. El suelo vibró, las copas y cálices cayeron de las mesas, y un viento helado recorrió la sala. Los rostros de los sacerdotes pasaron de la burla al pánico. Los guardias empuñaron sus armas, temerosos de un ataque, pero no había enemigo visible. Solo Jonás. «Dios ha hablado. No es mi voz la que debes temer, oh rey, es la suya». El estruendo cesó. El viento desapareció. El silencio volvió, pero esta vez era un silencio de miedo. El rey Asaradón se levantó lentamente de su trono. Observó la sala. Vio el terror en los rostros de su corte. Y entonces, en un acto que nadie esperaba, se arrancó la corona de la cabeza y la dejó caer al suelo. «Este no es un hombre común. Sus palabras no son vanas», declaró con voz grave.
Nínive ha pecado demasiado tiempo. Desde este momento, decreto que todo hombre, mujer y niño en Nínive deje sus lujos y se vista con harapos, que nadie coma ni beba, que los animales sean cubiertos de ceniza, y que toda la ciudad clama por misericordia. Los sacerdotes palidecieron. Majestad, él volvió. Dime, profeta, ¿nos perdonará tu Dios? Jonás sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Nunca había esperado esta reacción del rey de Nínive. Siempre creyó que sería rechazado, que lo encerrarían o incluso lo ejecutarían. Pero los sacerdotes observaban en silencio, algunos con furia en los ojos, otros con temor. Los guardias mantenían sus lanzas firmes, pero sus miradas ya no eran de Ame. Jonás respiró hondo. No podía prometer lo que no sabía. Dios es justo, dijo con solemnidad. Si ve arrepentimiento, ve. El rey inclinó la cabeza reflexionando. Luego, con un gesto imponente, se levantó y alzó la voz para que todos escucharan. Que el decreto sea proclamado por toda Nínive. Desde el más alto noble hasta el más humilde esclavo, todos deben ayunar, vestir ropas de luto y clamar a este Dios para que perdone nuestra maldad. Uno de los sacerdotes, comandante. Pero en ese instante, el cielo se oscureció. Un trueno retumbó en el firmamento. Nubes negras cubrieron el cielo. Jonás sintió que el suelo vibraba bajo sus pies. Era como si el juicio estuviera a punto de caer en ese mismo instante. El rey Asaradón no dudó. Se arrancó su túnica real y se cubrió con un manto áspero de tela de saco. «Basta», tronó su voz. «La decisión está tomada. Clamaremos a este Dios y nos humillaremos ante él. Si hay una oportunidad de salvación, la tomaremos». Los sacerdotes callaron. Los guardias inclinaron la cabeza. Y entonces, en la distancia, un rayo descendió del cielo y golpeó una de las estatuas gigantes de los dioses de Nínive. La piedra se resquebrajó y el ídolo se partió en dos. La multitud que se había reunido afuera del palacio cayó de rodillas en pánico. Jonás observó todo, sintiendo en su interior la confirmación de que Dios los estaba poniendo a prueba. Ahora, solo quedaba esperar. ¿Cómo reacciona el pueblo? El estruendo del rayo aún resonaba en el aire cuando el pueblo de Nínive se arrodilló en masa. Nadie osó desafiar el mandato del rey. Las ropas de seda y lino fueron reemplazadas por ásperos mantos de saco. Los banquetes se convirtieron en ayuno absoluto. No solo los hombres y mujeres ayunaban, sino incluso los animales eran cubiertos de ceniza en señal de lamento. Nunca en la historia de la ciudad se había visto algo semejante. Desde los tejados, «Oh Dios del profeta, ten piedad de nosotros». Mientras que, Jonás observaba todo desde la cima de una de las murallas de la ciudad, pero en su interior, una sombra de desconfianza lo consumía. «Esto no es justo», murmuró para sí mismo, mirando las calles llenas de gente postrada en súplica. «Nínive es malvada, sus pecados son incontables. Registro Dios, han matado sin piedad, han vivido en el exceso y en la crueldad. ¿Y ahora bastan unos días de ayuno y lamentos para que Dios los perdone?» Jonás apretó los dientes. Él había venido a anunciar la destrucción de Nínive, no su salvación. Pero el cielo ya no estaba oscuro. Las nubes de tormenta se disipaban. Jonás sintió un vacío en el pecho. Sabía lo que significaba. Dios había visto el arrepentimiento de Nínive. Y Dios había decidido perdonar. La furia de Jonás ardió dentro de él. Esto no podía estar pasando. Jonás sintió que la rabia lo consumía. ¿Cómo podía Dios perdonar a esta ciudad monstruosa? Bajó apresuradamente de la muralla y salió de la ciudad, sin importarle la multitud que aún gemía en oración. Su corazón latía con furia. Él había sido humillado. Habló todo para nada. Cuando estuvo fuera de las enormes puertas de bronce, alzó el rostro hacia él. «Señor, esto no es posible». El viento agitó su túnica, pero Jonás cayó de rodillas sobre la tierra seca. Sus puños se cerraron con fuerza. ¿No es esto lo que temía desde el principio? Su voz se quebró entre la frustración y la impotencia. Por eso huí a Tarsis. Sabía que se cubrió el rostro. «Mátame, Señor. Prefiero morir que ver a Nínive salvada». El silencio. Jonás se levantó y caminó hasta una pequeña colina, desde donde aún podía ver la inmensa Nínive a la distancia. Si Dios no iba a destruirla, al menos él se quedaría para ver qué sucedía. Usando ramas secas,
construyó un refugio improvisado y se sentó a la sombra. Esperaría. Los días pasaron. Jonás apenas come Dios hizo crecer una gran planta junto a su refugio. En una sola noche, sus hojas verdes se extendieron y dieron sombra a Jonás, protegiéndolo del sol abrasador. El profeta sintió un alivio inmediato y por primera vez en días se sintió un poco mejor. Al menos esto es algo bueno, murmuró. Si te ha gustado este video y quieres ver más contenido épico lleno de aventura y enseñanzas, no olvides darle like y suscribirte al canal. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creando historias asombrosas para ti.